Y entonces quiero hablar ahora sobre la otra parte, que has empezado ya un poco a aventurar aquí, porque la otra parte es el podcast. Efectivamente, hay mucha gente que está haciendo solo blogging y que probablemente no está llegando a donde le gustaría llegar, y entonces a lo mejor puede ser que ellos no... Escribir un libro no sea su solución porque no les gusta escribir, o porque no encuentran el tiempo, o porque no sé, no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Pero afortunadamente en Internet yo creo que hay un canal para todo el mundo, y el podcast es un canal que yo creo que en el fondo es muy fácil, aunque hay un miedo un poco, yo creo que infundado. Y nada, y tú sabes mucho de esto, así que quiero que nos cuentes. Cuéntanos tu experiencia con ese podcast que iniciaste hace 2 años, y luego hablamos un poco más sobre los podcasts en general. Vale, no, yo no sé tampoco mucho sobre podcast. Hay gente mucho más preparada que yo sobre el mundo del podcasting, etcétera. Pero sí que te diría, bueno, a mí me encanta, quizás es digamos, la acción de marketing, si lo podemos llamar así, o generación de contenidos que más me gusta, con diferencia. Y bueno, pues es como todas las acciones de marketing hoy en día. Se trata de generar contenidos de valor, o sea, si tú eres capaz de contar algo que haya un grupo de gente que le interesa, pues ahí está bueno, pues es lo mismo que con un blog, lo mismo que con un libro, lo mismo que si tienes un canal en YouTube, es lo mismo. Para mí hay algo adicional en un podcast quizá respecto a otros contenidos, y es que es el tema del móvil. El móvil siempre lo llevamos encima, entonces leer un blog en un móvil no es tan sencillo, o incluso un vídeo sí, pero tienes que estar como delante de la pantalla, ¿no? El podcast puedes escucharlo moviéndote, haciendo otras cosas, ¿no? Es como la radio, es una radio a la que tú Totalmente accedes escuchando los contenidos que te apetece escuchar cuando quieres, en cualquier situación, incluso en un avión. Quiero decir, en el avión lo pones tú te puedes descargar perfectamente y rapidísimamente los episodios y los estás escuchando. Entonces, eso es muy potente. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el podcast tiene algunas ventajas adicionales, y esta es la principal. Además, el símil con la radio, pues efectivamente es que no tiene más. Es obvio, vamos, es la radio de ahora, con la facilidad que puedes elegir. Y sobre todo es que yo creo que es el medio perfecto para la gente que se quiere no vamos a decir formar, pero por lo menos y empezar a enterarse, ¿no? de ciertos temas, o a veces solo entretenerse también. Es el medio perfecto para hacerlo mientras están haciendo otras cosas. ¿Qué otras cosas hacemos prácticamente todos que son compatibles con escuchar un podcast al mismo tiempo? Pues oye, es que de todo. Estar en el coche en un atasco, o estar en el tren o en el autobús yendo a trabajar. Como bien has dicho tú, en un viaje largo, en un avión o tal, es que te pones toda una serie de podcasts y vamos, se te pasa volando. Es en el gimnasio, la gente que va al gimnasio, la gente que hace running, la gente que sale a correr. Yo por ejemplo, ya lo dije del otro blog, yo lo hago casi siempre cuando saco a pasear a mis perros, me doy unos paseos largos por aquí por el campo, y hay días que me gusta escuchar los sonidos del campo y tal, porque te relaja mucho, pero hay otros que, oye, me pongo mi podcast porque me interesan profesionalmente y tal, y es que es en vez de media hora que se puede aprovechar, y la aprovecho, ¿no? Y bueno, es que con eso yo creo que en el fondo tiene un potencial increíble también. El caso es que la gente pues se vaya acostumbrando, pero lo que has dicho tú, el móvil nos va a acostumbrar al final a todos, y el móvil lo llevas a todas partes, y en vez de estar sacando el móvil para mirar Twitter, que no digo que no se haga, pero no te aporta lo mismo. O sea, esto es una forma de escuchar mucho más concentrado, y que las cosas se te queden y tal, ¿no? Y yo realmente, sí, como tú, yo aprendo de los libros muchísimo, porque en los libros los autores tienden a poner todo lo que saben bien concentradito y tal, y luego de los podcasts. O sea, como estamos todos tan cansados, sobre todo gente como tú, como yo y como muchos, que estamos muchas horas delante de una pantalla, sí, o seguir viendo cosas de una pantalla, leyendo, es muy cansado. Entonces, yo también mi formación es a través de podcasts. Es seleccionar los podcasts que a ti te interesan. Hay muchas aplicaciones muy chulas para descargarte, que se descargan las cosas que más te interesan y que puedes escucharlas bien.
Y la verdad que yo como tú, o sea, yo aprovecho tiempos muertos de estos para escuchar y para formarme, básicamente. Sí. Y luego, sabes, una ventaja adicional que me gusta mucho, que eso creo que también va a llegar, que es interesante para todo aquel que esté intentando monetizar su blog o monetizar su presencia en Internet. Sabes que ahora están avanzando mucho los ad blockers, que son esos programitas que se dedican a bloquear los anuncios que salen en las webs, con lo cual, si tú antes tenías un blog y tu modelo de negocio era simplemente monetizarlo por medio de los anuncios, a mucha gente le están... Ese modelo nunca, en el fondo nunca ha sido muy bueno, ¿eh? Necesitabas tener mucho tráfico para de verdad tener dinero, pero es que lo poco que estuvieras ganando por ahí con los ad blockers y cada vez más gente los está usando, se te va a ir, se acabó, no vas a acabar viendo al final ni un céntimo. ¿Qué pasa con un podcast? Que un adblock nunca va a poder acabar con, por ejemplo, imagínate que esto es un podcast y que yo ahora mismo quiero publicitar porque me apetece pues la herramienta tal deseo, tal, eso no va a haber adblocker capaz de acabar con ello, porque siempre vamos a tener el control sobre, o sea, el contenido es menos, al final es menos manipulable que un blog, fíjate, o sea, esto es más, tienes más control y es lo que tú quieras, y adblockers no. Entonces, eso es interesante. No todo el mundo tiene pensado o tiene la idea de monetizar el blog de esta forma directamente o tal, pero bueno, para el que lo tenga, que sepa que el podcast es una posible salida para este problema del adblocker que cada vez va a ser más fuerte. Y bueno, pues vamos a hablar de lo de... Tú has dicho que no te consideras una gran experta en podcast. Vale, yo creo que sí lo eres porque tienes 3 años de experiencia, entonces estás por encima de mucha gente, pero lo importante es que sí lo has hecho. Entonces, habla sobre las dificultades o no dificultades. Como te he dicho, a mucha gente le da miedo. Dice, no, yo el blog sí, pero es que el podcast, pues que a ver ahora cómo me pongo con eso y debe ser dificilísimo técnicamente y tal. Y yo les digo, es que es menos que un blog. Pero tú, ¿qué opinas tú? ¿Qué consejo darías? Bueno, hay una pequeña barrerita, pequeña barrerita técnica. Es como si no has hecho nunca una página en WordPress y tienes que hacerla. O sea, no es fácil de pom, no. O sea, cada vez es más sencillo. Antes era mucho más complejo, ¿no? ¿Realmente qué necesitas? Pues necesitas una plataforma donde subir los podcasts, lo que se llama un feed, que yo no te sé explicar y no he llegado a comprender 100%, o sea que yo soy economista, no soy, aunque tengo una agencia de marketing digital, no soy la que programo ni la que técnicamente domino el tema, ¿no? Entonces, necesitas un feed para que tu podcast suba, todos tus episodios suban a plataformas como iTunes, que es la más grande, la más potente, pero hay otras muchas en español. iVoox es la más escuchada, pero también Stitcher, SoundCloud, ¿vale? Esas son quizá las 4 grandes, sobre todo iTunes. Un micrófono, como el que yo antes tenía, este es el micrófono que me ves, que es el que tengo ahora. Esto está muy bien para evitarnos... Ah, muy bien. Tú también tienes el tuyo. Hoy en día son económicos. Hay gente, yo conozco a algún podcaster muy conocido que con que es el micrófono de los auriculares del móvil, con un microfonito, graban los episodios. Incluso, fíjate, el otro día hacía una entrevista a una autora conocidísima, la que más libros vende, tiene más de 1 millón de lectores, alguien que me había costado mucho entrevistar en el podcast de Triunfa con tu libro. Y bueno, por fin consigo, bla, bla, bla. Nunca me había pasado, pero resulta que el Skype, ella no tenía actualizado la última versión total, que de repente cayó la cosa y nos quedamos a mitad de conversación. Yo, bueno, no me puedo creer lo que está pasando. Entonces, bueno, me descargué una aplicación en el móvil para grabar conversaciones por teléfono y así grabamos la conversación. O sea, claro. Funcionó. Digo, bueno, vamos a hablar, que sea lo que Dios quiera, vamos a ver qué pasa. Se quedó grabado. Luego sí que se nota al editar la diferencia entre la primera parte y la segunda parte, pero no pasa nada. O sea, tú le explicas y dices, mira, pasó esto, vais a escuchar un tonito un poco diferente, pero se escucha perfectamente y ya está. O sea, que técnicamente no es problema. Ya, además hay gente que en España que va a sacar cursos muy buenos de podcasting, estar atentos al tema para seguirte paso a paso y tal y cual. Y luego,
Una vez que haces eso, que no es tan complicado, pero bueno, que hay que ponerse un poquito las pilas para hacerlo, es generar contenidos de valor. O sea, tú tienes que pensar en que no se te queden 4 episodios la cosa. O sea, que muchas veces empiezas con mucho ánimo y dices, anda, pues ya me he quedado, ¿y ahora de qué hablo yo? No, tienes que pensar, dar pildoritas, es como un blog, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Un plan de contenido, sí. Cosas interesantes. Muy bien. Bueno, a hacer un apunte breve que la verdad es que si a alguien le interesa, hubo un Blab hace unas pocas semanas que organizó Antonio Cambronero, que nos está escuchando ahora, sobre todos los aspectos del podcast, estupendo, y sobre todo estaba muy bien explicado lo que era lo del feed. El feed, perfecto. O sea que si a alguien se le ha quedado la duda y tal, eso estuvo fenomenal y estaba explicadito paso a paso y tal, y es la verdad, es que yo me acuerdo que hace 5 o 6 años a mucha gente le daba pereza montar el blog. Decía, sí, tendría que tener un blog y tal, pero es que, ¿cómo me pongo? ¿Cómo empiezo? Y ahora realmente, ¿a qué poca gente te encuentras que no haga un blog porque le parezca difícil? Ya todo el mundo te dice, es que WordPress y tal, es que es muy fácil. Además hay tanta información en la red que enseguida, pim, pam, pim, pam. O sea, a lo mejor un blog profesional, no, pero un blog como los que se ven luego en la práctica, pues es que todo el mundo ya se anima y lo hace. Pues con el podcast es que es lo mismo, hay que dar ese primer paso, como tú dices, informarse un poquito, enterarse de los conceptos fundamentales y probar. Exacto. Oye, es Blab, esta plataforma que es una especie de mezcla de podcast, de vídeo y tal. Pues oye, este es el segundo que hago y el primero que hice fue una especie de lanzado a la piscina porque no sabía cómo iba a ser o cómo no iba a ser, pero es que lo tienes que probar. Claro. Y nada, yo la verdad es que sí le animo a todo el mundo, espero que quien lo escuche y tal, si ya te conoce, seguro que no tiene ninguna duda, pero los que no, que se animen con el podcast porque yo creo que tiene mucho más recorrido que el blog por todo lo que hemos hablado. Y bueno, vamos a ver qué nos quedaría. Es un poco la misma pregunta, pero a ver si quieres aportar algo un poquito distinto. ¿Cómo eliges un nicho? No vamos a decir lo de rentable, sino cómo eliges tu tema en el podcast, porque puede pasarte lo mismo, ¿no? Que tú te lances, como dices, te planees todo el contenido y te pongas a dar contenido de valor. ¿Cómo sabes un poco si va a haber demanda sobre el podcast? Porque este es un poquito otro mundo. ¿Dónde ves iTunes para ver qué está pasando ahí o cómo te guías tú? Bueno, hay 2 partes. Es cuando tú decides la temática de tu podcast y otro es cada uno de los episodios que luego grabas, ¿no? En cuanto a la temática, en mi caso, yo sabía que había ahí un nicho de mercado interesante, que había muchos autores, muchos escritores y además va más, que están perdidos en el mundo del marketing, saben escribir y como cada vez vamos más a la autopublicación, tienen que aprender sí o sí a hacer marketing de sus libros, ¿no? Y eso es un poquito la temática del podcast. Luego, en cuanto a los episodios, pues lo mejor es preguntar. O sea, yo pregunto de vez en cuando a los suscriptores qué temas, cuál es su principal barrera, qué temas les gustaría escuchar. Muchos ya te proponen. Siempre también a los entrevistados. Yo hago mucha entrevista, ¿no? Grabo algunos episodios que grabo yo, pero poquitos, casi todo es a base de entrevistas. Y entonces, normalmente a los entrevistados les pregunto también, oye, ¿a quién te parecería interesante entrevistar? Y entonces, bueno, en el caso de triunfacontilibro.com no solo entrevisto a autores de éxito, sino gente relacionada con el mundo del libro, que puede ser, por ejemplo, ayer entrevisté a una booktuber, otro día entrevisto a una persona que habla de aspectos fiscales relacionados con el libro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, una cosa es la temática inicial, lo tienes que pensar muy, muy, muy bien y también pensar que en el podcast va a haber una aluvión de podcaster y sí. Yo aconsejaría no ir a temas genéricos, por ejemplo, un podcast de marketing digital, pues hay unos cuantos muy buenos, va a ser difícil. Sobre emprendimiento hay muy buenos, va a ser muy difícil que puedas destacar. Entonces ya hay que ir a cosas un poquito más nicho, ¿no? Dentro de tu temática y, por supuesto, tiene que ser algo que tú
puedas aportar valor. No me quiero poner pesada con eso, pero que tú conozcas, sobre todo por tu experiencia profesional o si no, porque, bueno, estés muy formado en ese tema. Y luego hay muchos podcasts con muchísima audiencia que son, pues, de, yo qué sé, de humor o de comentarios de películas. O sea, por supuesto, todas las cadenas de radio tienen sus podcasts y tienen muchísima audiencia. O sea, ahí cabe de todo en los podcasts. Genial. ¿Y alguna pildorita, igual que nos has dado un consejo muy bueno para el SEO en Amazon, algún pequeño consejo así para orientar un poco a la gente sobre cómo promocionar o cómo hacer un poquito más visible su podcast una vez que ya lo tienen o que ya tienen decidido el tema? Bueno, siempre lo tienes que apoyar con un blog. Siempre lo tienes que apoyar con un blog. O sea, eso es muy importante porque cada vez que publicas un podcast, la gente que se ha suscrito a tu podcast en el móvil se descarga, fenomenal, pero hay mucha gente todavía que no sabe ni lo que es un podcast, ni sabe muy bien. Fíjate que yo cuando comencé, yo te diría que más de la mitad de los seguidores lo escuchaban en el ordenador, con la pantalla así, imagínate, en la paciencia de escuchar un podcast que es un audio. Y los he tenido que ir formando, diciendo, mira que esto hay aplicaciones en el móvil que lo puedes escuchar y te luego te dicen, anda, pero está fenomenal, que se puede... O sea, todavía hay gente que no conoce muy bien este tema, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco, ¿qué me habías preguntado? ¿Alguna pildorita para...? Sí, alguna pildorita para ayudarte a promocionarlo, pero vamos... para promocionarlo, pues apoyarte... Tener el blog, ¿no? Tener un blog, regalar como siempre algo, ir haciéndote una lista de suscriptores y, bueno, pues cada vez que publicas un podcast, hacer un pequeño articulito con tu audio y enviarlo también a la lista de suscriptores. Eso, perfecto. Luego hay más cosas que se pueden hacer, ¿no? Por supuesto, como todo, pero yo diría que eso es lo básico y fundamental para el marketing. Y para aparecer alto en iTunes, igual que nos has dicho, para aparecer alto en Amazon, ¿hay alguna especie de...? A ver, yo personalmente soy SEO y cuando alguien me pregunta por un truco de SEO general para Google, digo, hombre, es que esto no es... Pero bueno, quiero decir que ni el buscador de Amazon ni el buscador de iTunes, por mucho que sus algoritmos, aunque no me quiero poner técnico, pero no son tan buenos, no son tan complejos y no funcionan con tanta información como Google. Entonces, a veces sí que es verdad que ahí hay truquillos y cosas, pero bueno, supongo que mandar tráfico a tu programa o tu podcast, por ejemplo, debe ayudar a que salgas más arriba, las palabras clave, ¿no? Sí, lo que tú has dicho y luego los comentarios, las reseñas. Tú fíjate que cualquier podcaster así de éxito que tenga siempre pide o suele pedir en los episodios que dejen comentarios. Es muy importante. Es muy importante. Y luego, por supuesto, las descargas que tengas, como dices tú también, las palabras clave, la categoría en la que alojas tu podcast. Eso es muy parecido a Amazon también. Las categorías son fundamentales porque todo esto funciona con lista de bestseller en Amazon o más escuchados o posicionamiento en iTunes. Entonces, hay categorías donde es más difícil competir, categorías que menos. Eso también es otro capítulo aparte. Perfecto.